pero por la situación particular de México a lo mejor no ha tenido la explosión que ha tenido en otros países, donde por ejemplo los canales de televisión abierta se han convertido en muchos, como el caso de Argentina o de la mayoría de los países europeos, porque ya están transmitiendo en una serie de canales de TDT, cosa que todavía no sucede en México, ¿no? Así es. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por esta primera intervención. Más adelante te preguntaré si vamos a tener derecho los mexicanos, como lo tuvieron los habitantes de otros países, a que el gobierno nos dé un dinerito para financiar ese convertidor digital, esa pantalla, y para que podamos seguir teniendo acceso a la información. No se trata de que el gobierno me compre mi tele, se trata de que el gobierno me ayude a que ese derecho que tengo hoy a los contenidos y a la información no se vea minado. Lo platicaremos un poco más adelante. Aleida Calleja, ¿cómo ves el asunto de los derechos? Ustedes desde la media han sido tal vez el grupo de defensa de los derechos de las audiencias más guerrero en el país. Algo así por el estilo. En realidad, desde la MEDI lo que hemos sostenido es que no se generan condiciones para que la gente pueda ejercer el derecho a la información y el derecho a la comunicación de manera plena. No basta con decir que tenemos ese derecho si no te dan las condiciones para poder ejercerlo. Exacto. Y lo que ha sucedido históricamente en este país es que el modelo de concentración en la radio y en la televisión ha sido de una magnitud tal que se ha convertido en un poder fáctico capaz de impedir que haya nuevas legislaciones o políticas públicas que favorezcan la entrada de nuevos actores y por lo tanto se convierten incluso en actores, estos medios concentrados, se convierten en actores que impiden el ejercicio de la libertad de expresión de otros. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en México, no así en otros países, pero sí en México, con el tema de la radiodifusión comunitaria. Han sido estos grupos concentrados los que más se han opuesto a que comunidades indígenas, comunidades campesinas puedan tener sus propios medios de comunicación. Y han puesto las reglas, tanto en la normativa como en la política pública, como para que nadie más entre. O sea, lo que hemos visto es una actitud permisiva por parte de las instituciones del Estado para que no se trastoquen los privilegios de los grupos que ya operan las frecuencias de radio y televisión en este país. México es uno de los países con mayor concentración mediática a nivel mundial. No lo digo yo, o sea, lo dice un informe muy interesante que además acabamos de presentar hoy en la mañana, de la visita oficial que hicieron los dos relatores de libertad de expresión, uno de Naciones Unidas y la otra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde afirman que es muy preocupante el nivel de concentración de medios en México. Y es tan preocupante que la frase así textual que utilizan es, pone esa concentración, pone en riesgo el debate democrático en México. O sea, no es menor la afirmación. Hay un secuestro del diálogo. Hay un secuestro del diálogo social. Y lo que ellos afirman, y eso lo dice especialmente Catalina Botero, es que al final genera un efecto igual que la censura, que es el silencio de las mayorías, ¿no? Porque al estar los medios en unas cuantas manos, pues muchos más no pueden entrar, porque esos medios cuidan sus propios intereses. Claro. Es muy dramático, pero en México se ve como más o menos normal. Eso es algo que a mí me extraña mucho. Yo he tenido oportunidad también de ver mucha experiencia internacional y a donde voy y yo digo es que el 94% de las frecuencias de radio y televisión, de la televisión abierta, están en manos de dos empresas. Todo el mundo me pone unos ojos de plato y me dice, cara de what, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo es eso? Y tú lo dices en México y es como, mira, pues no, como que así funciona, ¿no? Así siempre ha sido históricamente, y es realidad. Que 13 grupos controlen el 86% de la radio tampoco es menor. Es decir, sí genera un problema en los procesos democráticos mismos. Por eso hablar del derecho a informar, del derecho a la comunicación, si no tienes los medios para hacerlo, pues es un derecho enunciativo. Por lo tanto, en México está gravemente herido, lo hemos dicho desde hace un buen rato, ¿no? Claro. Las nuevas tecnologías que pudieran ser la gran oportunidad para que
fortalezcamos un pluralismo y una diversidad de medios, la verdad es que no está siendo aprovechada por México. Y es muy lamentable. ¿Pero no está siendo aprovechada o no tenemos poder económico? No, es que no está siendo aprovechada. Para empezar, escogimos, por lo menos en televisión, ahorita me voy a internet, pero por lo menos en televisión privilegiamos un estándar tecnológico de la alta definición. No privilegiamos un estándar tecnológico que generara mayor diversidad, como es el caso europeo o como es el caso de nipón, en el que muchos países de América Latina, en especial, han optado por esos estándares o por el estándar europeo, sino que lo que privilegiamos fue un estándar de darle 6 megahertz a la gente de televisión digital con alta calidad, la high definition, pero para ver los mismos contenidos y a los mismos jugadores, claro. ¿no? No hubo una discusión pública abierta, un debate abierto sobre qué estándar tecnológico utilizar. La verdad es que fue una discusión muy cerrada. Yo voy a decir que en aquel tiempo, desde la MARC, en aquel momento me tocaba estar en el trabajo con las radios comunitarias, insistíamos en que todo el sector y las organizaciones ciudadanas teníamos que estar involucradas en esa discusión. Y hay que decir por qué, porque hacer televisión digital es muchísimo más caro, los equipos son mucho más caros. No solamente, pero más allá de ser más caro, es la oportunidad, la radio y la televisión digital, las dos, es la gran oportunidad que está teniendo la humanidad para que el espectro, que es un bien finito en el que no cabemos todos, haya más para repartir. Entonces, el grave problema, lo que estamos viendo es que se multiplican las plataformas tecnológicas, pero no vemos cómo se multiplican las voces. Claro. Tú hablabas de la experiencia de Argentina. La verdad es que la experiencia de Argentina es muy interesante, hay que verla con mucho cuidado, pero es una experiencia que partió de una premisa que es esencial, que primero tuvo un cambio a la ley. O sea, hicieron la ley de servicios de comunicación audiovisual que ya no legisla sobre plataformas tecnológicas, no es una ley de radiodifusión, no es una ley de telecomunicaciones, es una ley de servicios de comunicación audiovisual. Legislas los servicios, legislas los derechos, no legislas el fierro, como decimos nosotros, ¿no? ¿Cómo desde la plataforma. El cambia claro, la porque cosa, con eso ¿no? cambias toda la estructura. Y una vez que tuvieron una reforma integral que cambia desde el fondo el modelo mediático argentino, donde además también el problema de la concentración era muy grave, claro, con el Grupo Clarín, lo que hace es generar una ley que lo que permite es que ahora entren todos los sectores y haya pluralismo y diversidad. Ahora mismo en noviembre tuvieron una licitación para televisiones, incluyendo las regionales, las locales. Hay ahora también licitaciones para televisiones comunitarias. Las cooperativas pueden dar televisión por cable con los servicios agregados de televisión, de internet, de teléfono. Es decir, no hay una lógica de solo el mercado. O sea, el mercado, pero no solamente, claro, ¿no? Es cambiar no solo la los visión. callos de las televisoras, sino de otras compañías como Así las es. telefónicas. Y además se ponen límites. Yo creo que es la única ley en América Latina que tiene, no así en América del Norte, que es otra historia, pero que tiene perfectamente establecidos los límites a la concentración, los límites a las posiciones dominantes. Claro, la gran pelea con Clarín en este momento es que a Clarín, de las 246 frecuencias que tenían, le dijeron, bueno, decide con cuáles 20 te vas a quedar. Porque no puedes concentrar tantas, ¿no? El derecho a la expresión. Sí, me violan la libertad de expresión. Si lo comparas eso con el problema que tenemos en México, si ves que el 94% de las frecuencias de televisión abierta están en dos empresas, yo digo que dos familias, porque me parecen negocios familiares, pero bueno, dos empresas. Claro. Si a esas les agregas los canales espejos que ya les dio la autoridad para que hagan las pruebas para transitar a la televisión digital, ¿cuánto tienen más? Si a eso le agregas la llamada multiprogramación aprobada el 26 de julio, 20 de julio, no me recuerdo, por la propia... desde el 2004. No, pero la multiprogramación que fue ahora apenas el 26 de julio, que aprobaron con una toma de nota el órgano regulador, que es la COFETEL,